alcance de mis dedos. Dante Rossi con nosotros, ¿cómo te va, Dante? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien, tranquilo. muy bien. Sí, sí. Mirá vos, yo te presenté como uno de los candidatos a gobernador y así es, ¿no? O sea, ya estás candidateado, postulado, autopostulado. Yo no soy de los que me escondo o digo que por ahí estoy analizando. Tengo ganas de ser candidato a gobernador, quiero representar a la Unión Cívica Radical, quiero decir cosas en la campaña y aportar a levantar sobre todo el perfil de la discusión política en Córdoba. He presentado 25 propuestas para cambiar Córdoba. Bueno, estoy recorriendo la provincia, así que no me escondo y digo con claridad que quiero hacer. ¿Estás trabajando más duro que nunca? ¿Es el momento político más fuerte de tu carrera? Sí, en materia de trabajo. Digo, lo cierto, yo milito desde el año 83, sí. Empecé viéndolo a Raúl Alfonsín y por supuesto me enamoraron las ideas y las cosas que él decía. Después empecé a leer de lo que era la Unión Cívica Radical y me embanderé allí. Pero lo cierto es que después del resultado que tuvimos en las PASO del año anterior, donde sacamos cerca de 140.000 votos, eso fue como un relanzamiento del equipo, de las cosas que estamos haciendo, y creo que hoy hay un espacio para decir cosas, para transformar. Yo soy un dirigente que tengo experiencia, he sido funcionario de la Municipalidad de Córdoba, fui legislador provincial. ¿Fuiste funcionario de la Municipalidad en qué fui en el primer tramo de la gestión de Ramón Mestre, fui subsecretario de Tránsito hasta el 2014, había sido legislador de la provincia 2007-2011, fui uno de los legisladores que más proyectos presenté. Yo siempre digo que llegamos a casi 300, de los cuales la mitad de esos proyectos eran proyectos de ley, con lo cual no era la declaración por alguna fiesta solamente como se hace generalmente. Yo hice 150 proyectos. A fines del año pasado presenté un libro donde hay ideas para Córdoba. Bueno, quiero mejorar el perfil de la discusión política en Córdoba. De mucho de eso, ¿cuántos años tenés? 53. 53. Sí, sí. Estás es el auge de una carrera política, ¿no? Me parece que sí, me parece que sí, es cuando tenés mayor experiencia. Vos sos alfonsinista, o así te declaran muchos. Sí. En una de tus publicaciones en Facebook decís: en Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos, sino porque sobra inmoralidad. Sí. Lo dijo en algún momento Raúl Ricardo Alfonsín. Y vos lo revalidás con estas fotos de tu Facebook. ¿Coincidís en toda esa frase? Absolutamente. Aparte, yo empecé a militar, lo conocí a Alfonsín, tuve trato directo con él, lo acompañé, por supuesto, tuve hasta la posibilidad de verlo, me acuerdo, un par de meses en su departamento de Santa Fe, gracias a la gentileza de Carlos Becerra, que por supuesto milito con él hace mucho tiempo, y él fue secretario general de la presidencia. ¿Pero qué llegaste a compartir con Alfonsín? Cada vez, sí, no, mucho más. Cada vez que venía a Córdoba nosotros lo esperábamos. He estado en una gira que vino a Córdoba después de ser presidente de la Nación durante 4 días, que fue el mayor acompañamiento. Y vos eras un pibe en esa época. Me tocó hablar en un acto en la Casa Radical cuando era de la juventud, me temblaba las piernas, la verdad que debe haber sido de los peores discursos que día. Estaba Alfonsín al lado y me tocaba hablar antes, y la verdad que fueron unos nervios terribles y el discurso me salió pésimo, pero fue uno de los grandes orgullos que tengo de haber compartido en la tribuna con un orador extraordinario. ¿Venís de familia radical o tu vida te llevó hasta ese escenario y tu familia nada que ver? Yo estaba, en mi familia se hablaba de política, pero ninguno, ni mi padre ni mi madre eran radicales. Mi papá creo que podía ser filo radical o votante del radicalismo, pero no eran militantes del partido. Claro, no es que venís no tenés esa impronta de No, cuna, yo estaba estudiando para ingresar a abogacía en el año 82 y había curso de ingreso en la facultad, y me acuerdo que ya se sabía que se votaba al año siguiente, en el 83, y vino Alfonsín a Córdoba a un acto a Redes Cordobesa, y fui solo. Solo, absolutamente solo. Y la verdad que quedé fascinado con las palabras, con el discurso, y a partir de ahí volvía todos los días. Yo vivo en Barrio Jardín y volvía a mi casa en el colectivo y veía un localcito rojo y blanco en la avenida Valparaíso, me acuerdo. Me bajé y había un cartelito, decía reuniones miércoles 21 horas. A la semana siguiente volví y a partir de allí nunca más dejé de militar en el partido. ¿Solo? ¿Volviste? ¿Te metiste en un comité? Solo. Sí, claro. ¿Cómo se nota que cuando uno tiene una vocación hay alguna cosa que la te llevó hasta allá? Para mí ese discurso que escuché de Alfonsín fue muy, muy importante. ¿Qué diferencia hoy un alfonsinista con un radical tradicional?
O con un radical cercano a Macri, si querés. Sí, Alfonsín tenía muchos valores, contenido ideológico, creía en los partidos políticos, daba testimonio, por supuesto, de honestidad. Era un dirigente que no estaba pensando en el marketing, en la publicidad. Él siempre decía lo que le parecía, independientemente de que la sociedad en ese momento lo valorara. Y vos decís que hoy se perdió mucho eso. Se perdió mucho. Pero digo, en la esencia del Partido Radical se perdió también eso. Bueno, hoy estamos en una discusión sobre qué hacemos en Cambiemos y qué hacemos apoyando la gestión de Mauricio Macri. Que en su momento yo compartí eso porque me parecía que la Argentina que tenía que salir de la noche de la noche del gobierno de los Kirchner, donde el que pensaba distinto no era un adversario en la democracia, sino un ¿te mató enemigo. El inconsciente ahí? No, pero no. Casi te sale de la dictadura. Sí, yo no comparto, por supuesto, las personas que dicen que el gobierno de Cristina o de Néstor fue como la dictadura, nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero lo cierto es que tenía aristas antidemocráticas. Por ejemplo, al que pensaba distinto se lo perseguía, le mandaban la AFIP a los periodistas que opinaban distinto, nunca fueron considerados los partidos políticos. Yo creo que íbamos a un régimen, si se consolidaba eso, a un régimen parecido al de Venezuela, ¿no? Por eso en ese momento decidiste apoyar a esta coalición de Cambiemos y demás. Yo estuve en el debate en Gualeguaychú, 15 horas de debate, y pensé que el radicalismo, que no tenía en su momento chance electoral, era muy importante que apoyara una coalición donde nosotros teníamos candidato a presidente, que era Ernesto Sanz. Tal cual. La gente no le dio... ¿Y hoy qué pensás de Sanz? Porque Sanz fue uno de los precursores de Cambiemos, junto con Lilita y con Mauricio. Y es como que el único que nunca terminó de confluir, de hecho. Sí, yo lo que creo es que el radicalismo después dejó de participar en la toma de las decisiones, que hay muchos dirigentes que están preocupados solamente por el cargo y no por ir a impulsar ideas que el radicalismo... Pero vos decís muchos dirigentes, ¿quiénes, por ejemplo? Ernesto Sanz, Mario Negri, Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical. O sea, no escucho nunca algo para torcer el rumbo. Nunca escucho una frase. No hay ideas, decís vos, sino en búsqueda de cargo. Pero el radicalismo tiene una concepción social y la verdad que le haría muy bien a Cambiemos que se lo escuche más al partido. No se lo escucha primero porque hay una decisión del PRO y de que hoy gobierna la Argentina sin el radicalismo, y se vio en estas últimas medidas donde prácticamente, si bien fue escuchado el partido, pero se ha ratificado con los mismos ministros, con el mismo esquema, que el rumbo no cambia, y creo que el radicalismo tendría mucho para aportar. Aguad es el único que sobrevive a esta historia. Sí. ¿Por qué crees que sobrevive a esta historia? Porque me parece que yo de él lo respeto, porque creo que él piensa como piensa hoy Mauricio Macri. Creo que el radicalismo histórico o el radicalismo como partido político está alejado de esas ideas, ¿no? Pero de muchas de las ideas. El radicalismo histórico está alejado del pensamiento de Aguad. Del pensamiento de Aguad y del pensamiento del PRO hoy. Me parece que hoy habría que hacer primero una malla de contención para los sectores que hoy más sufren en la Argentina, y eso no se da. El rumbo económico que se ha tomado es un Estado que no tiene participación o injerencia dentro de las cuestiones más importantes de la economía. Recién ahora, por ejemplo, se ha sacado, después de casi 3 años de gobierno, se ha sacado una medida que tiene que ver con defender, o no un congelamiento de los productos de la canasta básica, pero se ha avanzado en un sistema de cuidado de precios que habría que hacer funcionar. Hoy vamos a llegar, se habla de casi 40% de pobres, y es alarmante. Bueno, yo creo que el radicalismo es la antítesis de eso, es defender en una crisis a los que menos tienen. Bueno, sin embargo, la crisis se lo llevó puesto Alfonsín. Se lo llevó puesto por cuestión. Alfonsín gobernó en una época tremendamente complicada. Había riesgo de golpe de Estado, le hicieron 13 paros generales, hubo seguramente un movimiento económico que buscaba su salida anticipada, y a pesar de eso, bueno, después de muchos años se reconoce la gestión que él hizo. ¿Vos decís que un tipo como Alfonsín, en los tiempos de hoy, precisamente en esta instancia en la que estamos,
podría ser mucho más eficiente que... Lo que pasa es que en aquel momento el objetivo central de él era consolidar la democracia y lo logró con creces. Más, hasta renunció a 6 meses de gestión para consolidar la democracia y ese fue uno de sus aciertos. Nunca pensó en quedar en la gloria, sino en justamente que nosotros los argentinos garanticemos la democracia para siempre. Y yo soy un convencido que el valor más importante de la historia moderna de la Argentina es ese, haber recuperado la libertad, la democracia. Me parece que si uno analiza los últimos 50 años fue el valor más importante que tuvo la historia argentina moderna. Hago un pequeño consejo y ya lo seguimos stalkeando a Dante Rossi. Mirá. Seguimos con Dante Rossi, uno de los candidatos a gobernadores del 2019. Yo digo uno de los candidatos a gobernador del 2019. ¿Eso qué implica? ¿Que no vas a ir a las internas, que vas a ir por afuera o que estás viendo? No, yo soy un hombre del partido y voy a competir dentro del radicalismo y vamos a ver si se mantiene Cambiemos dentro de Cambiemos. El año pasado, en una elección enormemente difícil, donde no nos querían dejar participar, donde teníamos que competir contra Baldassi, donde teníamos que competir... ¿Por qué decís teníamos que competir contra Baldassi? ¿Qué querés decir? Porque ¿Qué significa Baldassi? Porque el resto de los sectores del partido, más el PRO, que en su momento lo tenía el presidente midiendo por las nubes y con un muy buen concepto, plantaron como candidato a Baldassi el año pasado. El presidente vino a hacer campaña en las PASO por él. Los mensajes televisivos eran de Macri con Baldassi. O sea, Baldassi era el tipo más validado por Macri en la mejor época de Macri. En la mejor época de Macri. Y nosotros, vos fuiste nosotros dentro de Cambiemos, a pesar de tener nuestras diferencias, nos plantamos, hicimos una elección muy digna, terminamos cuarto como expresiones políticas de todas las fuerzas que compitieron en esa elección, sacamos cerca de 140.000 votos. La verdad que fue un respaldo a las propuestas. Eso te da oxígeno para decir, che, tengo que ir a las internas por lo menos para gobernador. Sí, aparte me parece que es una época donde hay cambios. ¿Va a haber internas para gobernador? Nosotros estamos reclamando que antes de fin de año... ¿De este año? Sí, de este año haya definición respecto a esas candidaturas. ¿Quiénes quieren ser gobernador hoy? Digo esto, mirá, vamos a esta publicación tuya. Sí. Vos ponés, el candidato a gobernador de Córdoba tiene que ser de la UCR. Sí. ¿Qué quiere decir eso? O decime quiénes podrían ir en el marco de tu declaración. Dentro de la UCR, el que aparece con intenciones de ser candidato es Ramón Mestre, Mario Negri también, a pesar de que no lo dice. Pero todos esos van a tono con tu frase. Sí. Estamos de acuerdo. Y por fuera del radicalismo, Baldassi no. Baldassi quiere ser candidato a gobernador, pero no encaja dentro de Cambiemos. No encaja en mi frase, porque yo creo que si nosotros tuviéramos que competir el año que viene dentro de Cambiemos, la locomotora de Cambiemos en la provincia de Córdoba, no hay duda que es la Unión Cívica Radical. Nosotros representamos más intendencias administradas, un partido con más historia, ¿Y más entonces por qué movilización. buscaría a Cambiemos la UCR en Córdoba? ¿Por qué no lo harían por su cuenta? Vamos a ver cómo se dan las definiciones. Yo creo que el radicalismo tiene peso electoral propio, importante, pero bueno, el radicalismo ha resuelto estar dentro de esta coalición en Córdoba. ¿Está más fondeado con Cambiemos el radicalismo? Porque digo, para llegar a una gobernación necesitas dinero, vos lo sabés. Pero no por el dinero, me parece que seguramente si nosotros llegamos dentro de Cambiemos y podemos generar un acuerdo electoral con una plataforma y una base concreta por si llegamos al gobierno, hacemos mucha más fuerza aglutinando a vastos sectores de la oposición para ganarle a Schiaretti, que va a llevar, o a Unión por Córdoba, que va a llevar 20 años de ejercicio ininterrumpido del poder. Supongamos que no ganas las internas, pero que sacás una buena cantidad de votos. ¿Crees que Macri te podría, suponiendo que todo vaya a través de Cambiemos, Macri te podría dar un lugar de importancia en una posible fórmula de campaña en Córdoba? Yo no busco cargos, sí busco que mi sector esté representado dentro de lo que piensa el radicalismo. Es más, el año pasado, para que no fuera candidato o precandidato en las PASO, me ofrecieron un cargo y no lo acepté. Para que no fueses candidato. Para que no fuese candidato. ¿Quién te ofreció ese cargo? No lo puedo decir, pero desde Cambiemos. Desde Cambiemos. Te dijeron, Dante, no jodás, nosotros te damos un cargo. ¿Qué cargo te Yo ofrecieron? no lo acepté. Un cargo dentro de la estructura del gobierno nacional y yo, por supuesto, no lo acepté. ¿Un cargo con un buen sueldo? Supongo que sí. Supongo que sí, porque para bajar una candidatura yo preferí exponerme y trabajar por lo que pensaba, como lo pienso hacer ahora. ¿Y se lo tomó bien la persona que te lo propuso? Que le dijera que no. Sí, se lo tomó bien. Se lo tomó bien porque
Yo soy, porque creo que me conocen dentro del partido, o sea, conocen que yo he militado muchos años en un sector minoritario. Nunca, yo soy un dirigente que, por ejemplo, siempre estuve enrolado dentro del alfonsinismo, a pesar de ser el alfonsinismo minoría en Córdoba, con lo cual creo que se lo esperaban. Lo que no quiere decir que yo no sea un dirigente que busca que dentro del radicalismo acordemos distintas posturas y, por supuesto, cada uno ocupará un rol dentro de esas posturas. ¿Qué te bancarías, por ejemplo? ¿Qué te gustaría? Si no sos candidato a gobernador. Yo quiero verlo al radicalismo gobernar las provincias. Suponete que te dicen Ramón Mestre va a ir de candidato, Negri va a ser el vice y Dante Rossi, ¿de qué te gustaría? No, yo trabajé el año pasado para ser diputado nacional y me gustaría ser diputado nacional. ¿Te gustaría ser diputado? Sí, sí. Pero... O sea que el plan B es ser gobernador. Pero no hay, lo que pasa es que hoy, desgraciadamente, yo trabajo para que no sea así. Hoy no hay democracia de partidos. Entonces, en el caso mío, yo integro la conducción del radicalismo de la provincia, pero no hay uno integrando las estructuras partidarias. Lo que opina muchas veces no es escuchado. Se difunde con una candidatura concreta. Y en este caso yo quiero difundir ideas y propuestas y por eso soy candidato a gobernador. Claro, no porque después necesariamente termine siendo. Si yo dijera las propuestas que tengo, voy a un ejemplo. Nosotros sacamos un libro el año pasado. En ese libro se llama Revalorizar la política, sí, y ahí hay ideas y propuestas para Córdoba. Bueno, eso no se difundió mucho. Por ahí, alguna de esas ideas que yo propongo en el libro, hoy sí se están discutiendo, pero porque soy candidato a gobernador. Si no fuera candidato a gobernador, quedarían en el olvido. Me estás confesando que es una estrategia para hacerte escuchar. Para hacerme escuchar, me gustaría ser candidato a gobernador. Creo que tengo la experiencia suficiente, creo que tengo equipos para afrontar ese desafío, pero soy un hombre del partido. ¿Qué tiene Negri que no tenés vos? Tiene más trayectoria, seguramente ha ocupado lugares de más responsabilidad. ¿Eso crees que le da más cercanía al presidente y algunas cosas? Sí, lo que pasa es que yo creo que para ser político no hace falta ser amigo del presidente. Perdón, juez en toda esta movida, ¿va a tener lugar o no? También está dentro de Cambiemos y si se ratifica esta coalición, seguramente algún espacio va a ocupar. Yo le reconozco, la verdad, juez, honestidad, le reconozco que es un dirigente transparente y la verdad que le tengo afecto. Hago un pequeño consejo y ya lo seguimos destacando. Seguimos con Dante. En este caso nos vamos a meter en el famoso libro del que hablábamos recién. Ahí está la publicación. Presentamos el libro Revalorizar la política, propuesta para una Córdoba mejor. Así es. Entre otras cosas, hace poquito hiciste circular 25 propuestas para una Córdoba mejor. ¿Cuáles son las más significativas o a donde más te apoyás, digamos, de alguna manera en esta propuesta? Hay varias institucionales de educación, de salud, de género. Digo, entre las primeras, por ejemplo, de un tema tan trascendente como educación. Primero estamos proponiendo la convocatoria de un congreso pedagógico provincial para que entre todos discutamos en qué ponemos el acento de la educación en la provincia de Córdoba. Pero en esa materia yo estoy promoviendo un instituto de seguimiento de la calidad educativa con participación de las universidades para mejorar la transmisión. Porque estamos mal en materia de educación en Córdoba. Estamos mal. La calidad, sobre todo de la educación pública provincial, es bajísima. Tiene que ver por un montón de causales, por supuesto, pero es muy baja. ¿A dónde más? Es más, yo creo que hay que levantar la calidad de la educación pública por una cuestión de igualdad de oportunidades. Hoy el chico que se educa en una escuela pública no tiene las mismas garantías de educación que los padres que pueden mandar a sus hijos a una educación privada. ¿Tenés y eso hay vos? que cambiarlo. Tengo hijos. ¿De qué edad? Tengo 25, 22 y la más chiquita 11. ¿A la de 11 dónde la mandás? ¿A qué colegio? No, un colegio privado, Cumele. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no confías en la educación pública? No, fue porque empezamos a mandarla al jardín del zoológico y aparte de allí se abrió el primario en una oferta educativa importante y bueno, le empezamos a mandar ahí. Pero no porque, no por otra cosa. Así mismo decís que la educación pública de la provincia no te cierra, digamos. No, nosotros proponemos seguimiento de la calidad educativa, proponemos una escuela de formación docente para darle mayor contenido a la educación. ¿Dónde crees que estamos, a dónde necesita mejorar además la provincia? Necesita en muchos aspectos. En la calidad institucional deja muchísimo que desear. ¿A qué no sabemos, por ejemplo, no sabemos cuándo se vota, no hay políticas de Estado. El gobernador manda a la legislatura los proyectos que quiere y no hay discusión entre las otras fuerzas políticas. En la municipalidad pasa algo parecido, ¿no? Se quejan todos de lo mismo. En la municipalidad el sistema electoral del Consejo Deliberante le da mayoría automática al intendente y creo que eso habría que modificarlo. ¿Sí? Sí.
para generar... No hay que tenerle miedo a la búsqueda de acuerdos. Ahí en el libro proponemos que funcione, se hace todo más lento. Pero, si hay que buscar acuerdos, pero, se hace todo más lento. Pero, por ejemplo, los 2 primeros años del gobierno nacional de Macri, que tiene minoría en la Cámara de Diputados y minoría en la Cámara de Senadores, se sacaron proyectos y el primer año fue récord en materia de proyectos aprobados y sin embargo... Todo con acuerdos. Todo con acuerdos. ¿Y por qué crees, por ejemplo, que en la municipalidad no se cambia eso? No, pero porque hay que modificar la carta orgánica. Para modificar la carta orgánica es mucho más es un procedimiento mucho más difícil que una sola modificación de alguna ley, de alguna ordenanza, perdón, en el ámbito municipal. Vos sos como de esos dirigentes que no se calla nada, ¿no? No, trato ¿Te trae problemas eso? Sí, mucho. ¿Se enojan mucho con vos? Se enojan. Porque no es fácil enojarse con vos, porque es un, pero se enojan, se enojan, por supuesto, muchas veces los que no están acostumbrados a debatir y muchas veces los que se creen dueños de la verdad. Yo digo las cosas, nadie puede dudar de mi radicalismo, nunca me he movido del lugar donde estoy, nunca busqué una candidatura fuera del partido. ¿En qué te sentís con el peronismo? Y en muchas cosas. ¿Qué no te gusta del peronismo como tal, no? El peronismo en general tiene en su génesis prácticamente el tema de la dádiva y de los planes sociales, porque no busca no busca sacar al pobre de la pobreza y así lo utiliza de rehenes electorales. Para. Vos me decís que el peronismo... En general lo que busca no es sacar de la pobreza y darle dignidad a la gente, sino que busca atacar la pobreza con planes, con paliativos. ¿Para tenerlo de rehén? Totalmente. Para tenerlo de rehén electoralmente. Electoral. En cambio el radicalismo busca igualdad de oportunidades, sacar a la gente de la pobreza para que vivan con una mejor calidad, para que haya movilidad social ascendente, como pasaba hasta hace varios años, varias décadas, que cualquier chico que estudiaba tenía educación pública de calidad, podía acceder a cualquier cargo en una empresa privada, en la parte pública. Hoy eso prácticamente no ocurre. A ver, algunas cosas más que fui encontrando en las redes sociales en relación a vos. Esta que lo encontré en un diario, que la subiste vos. Dante Rossi dispuesto a volver a competir por adentro con los aliados de Mauricio Macri. Esto que hablábamos de recién. Sí. ¿Eso es real? ¿Está confirmado? Sí, total. ¿No tendrías miedo de volver no tendrías recelo de volver a ir con un Baldassi si tocase? No, aparte me da risa. El año pasado, cuando fuimos a elecciones contra Baldassi, contra la estructura del partido, en el acto de cierre de campaña lo tuvimos que hacer, no me autorizaron a hacerlo dentro de la Casa Radical, me cerraron la puerta de la Casa Radical y lo tuve que hacer en la puerta. Así que mira qué miedo puedo tener. ¿Quién te Porque decían que si me prestaban la casa de las autoridades del partido, si decían que si cerraba la casa, si me prestaban la Casa Radical para hacer el acto, que era el mismo día que ellos lo hacían en el Orfeo, implicaba como que el radicalismo me estaba mimando o estaba inclinando la balanza para el lado mío cuando había otros radicales que apoyaban la propuesta de Baldassi. Entonces lo hice en la puerta. Sí, en la puerta. Y fue la gente y estuvo en la puerta. Sí. Así que... Me voy a un corte. Tengo corte, Bocha, ¿no? Sí, hago un corte muy chiquito y ya venimos para el cierre con Dante Rossi. Dale. Stalkeo tu vida al alcance de mis dedos. Te stalkeo tu vida al alcance de mis dedos. Acá estamos, últimos minutos, se me pasó volando, hablamos de todo, se me voló. Muy linda nota. Pero bueno, eso está bueno porque nos queda para volver. Quiero una más, antes de que nos vayamos, que es esta foto, que en realidad más allá de la publicación, que es un acto de asunción del intendente de Villa Tulumba y demás, te veo con Ramón, con Mestre, y los veo como ondeados ahí, como que hay cierta, por lo menos respeto. Sí. ¿Es así? ¿Qué pensás de Ramón Mestre? No, yo le tengo mucho afecto, tengo una relación cercana con él, hablo seguido con él y me gustaría incluso que si no fuera yo el candidato a gobernador, que fuera él dentro de Cambio. O sea, ¿a vos te gustaría que el candidato a gobernador de Cambiemos sea Para Mestre? el caso de que no fuera yo, si tuviera que elegir y no soy yo el no candidato a gobernador, lo preferiría a Mestre. Sí. O sea, tenés un vínculo personal, estás diciendo algo fuerte públicamente. No, tengo afecto por él. ¿Qué piensa él de vos o qué te dice él? No, yo he sido colaborador de él, he estado en la función con él, creo que le tocó bailar con una muy difícil después de muchos años de desgobierno en la municipalidad y que en este último tiempo se nota que le critican muchas cosas obras. igual. Sí. Por ejemplo, le critican el tema de la basura,
le critican el tema del servicio de transporte, Sí. algunas cuestiones de salud. No, seguro. ¿Por qué crees que no se solucionan esas cosas? Nunca ¿Vos que lo conocés? Porque la ciudad tiene muchísimas dificultades. En el tema de la basura se ha licitado ahora y va antes de fin de año va a arrancar un nuevo sistema y entendemos que con eso va a haber una mejoría importante. En el transporte hace un par de años se lanzó también un nuevo sistema y por supuesto Córdoba es una ciudad muy grande, cuesta muchísimo. ¿Es difícil gobernar la ciudad de Córdoba? Muy difícil, hay mucha traba, mucho conflicto, es una ciudad difícil, pero me parece que se ve en las obras. Cualquiera que circule más allá del mal humor por las obras que hay y por el retraso cuando tiene que llegar a algún lado, las obras hoy se están Ayuda viendo, mucho ¿no? el gobierno nacional Ayuda mucho el gobierno nacional, pero es lo que corresponde. Tiene que haber unión entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y el local para que las obras se hagan. Se dice que el gobierno nacional va a sacar los subsidios al transporte, Sí. o los va a trasladar a las provincias dicen nosotros no tenemos nada que ver, no sabemos ni cómo agarrar este fierro caliente, y eso podría ser un aumento del boleto y demás. Sí. ¿Va a ser barder la ciudad en unos días con eso? No, yo creo que la municipalidad va a ponerle un colchón a eso, desangrándose en recursos. Me parece ¿Pero que tiene fue, la municipalidad para poner colchones? A mí me parece que fue una medida extrema, que fue intempestiva, porque ni siquiera estaba en el diálogo con los municipios. Hoy la municipalidad todavía no ha bajado su recaudación, pero hay señales de alerta. En la provincia el mes pasado, reconocido por el ministro de Economía, se dejaron de recaudar 500 millones de pesos, con lo cual hay una alarma en serio. Cerramos con esto. Hace el 83 que estás militando, que estás en política, viste todos los gobiernos de la democracia, fuiste casi parte política de estos gobiernos. De todas las cosas que ya viste pasar a este país en materia política y económica, esta crisis que estamos pasando, ¿qué lugar ocupa? Es una crisis muy importante, pero no es tan grave como la del 2001. No es tan grave como la del 2001. Me parece que la crisis del 2001 o sea, fue casi ¿lo viste terminal. peor al país de lo como Sí, está ahora? 2001, sí. Hemos tenido momentos peores. Sí, hemos tenido momentos peores. Yo tengo la esperanza de que salgamos. Por supuesto, discrepo con muchas de las medidas. Yo hubiera hecho, no un gobierno de coalición, porque me parece que eso es una venta de cargos que no corresponde, pero hubiera sentado a la mesa a todos los actores sociales y hubiera buscado la unidad nacional. Dante, muchísimas gracias. Gracias a vos. Impecable. Gracias. Dante Rossi, señores, es uno de los candidatos a gobernador para el próximo año, que ya empieza a lanzar su candidatura. Nos tenemos que despedir. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría, que no cuesta absolutamente nada. Y como decimos cada noche, si ven un pájaro grande lo agarran. Chao, Dante. Chao, Gracias. chao, chao.